Hoy cambias de canal sin pensarlo, pero en 1950 había familias que vendieron su coche para comprar la primera televisión. En este video conocerás al empresario que trajo la señal a México, a los barrios donde la gente se juntaba como en misa para ver la pantalla, y hasta las primeras transmisiones en vivo que dejaron a todos con la boca abierta. Quédate, porque la llegada de la tele no solo cambió la forma de entretenernos, cambió a todo un país. México de 1950 era un país en plena transformación. Miguel Alemán era presidente y su lema era la modernización. Carreteras, grandes edificios, universidades nuevas. La gente hablaba de progreso, pero la vida cotidiana seguía siendo sencilla. En las casas la radio era la reina y el cine la salida de fin de semana. En ese panorama, la televisión sonaba a ciencia ficción. El primero que se atrevió a traerla fue el empresario Rómulo O'Farrill, dueño de periódicos, estaciones de radio y con una visión clara. El futuro estaba en esa caja que transmitía imágenes en movimiento. No todos lo tomaban en serio. Había quienes pensaban que era un lujo innecesario, algo que no podría competir con la radio, tan barata y accesible. Pero O'Farrill apostó su fortuna, junto con Emilio Azcárraga Vidaurreta y Guillermo González Camarena, impulsaron la creación de la primera estación oficial, XHTV Canal 4, inaugurada en septiembre de 1950. El acontecimiento fue histórico. El 31 de agosto de ese año, la televisión mexicana debutó transmitiendo el cuarto informe de gobierno del presidente alemán. Esa imagen en blanco y negro y de resolución mínima fue vista como un milagro. Los pocos hogares con televisor abrieron sus puertas a vecinos incrédulos que no podían creer lo que veían. Es el presidente, hablando en nuestra sala, contaban con asombro. Claro, al inicio, la televisión era privilegio de las familias más adineradas. Un aparato podía costar lo mismo que un coche pequeño o varios años del sueldo de un obrero. Así que la mayoría solo la conocía de lejos, mirando desde la banqueta la ventana iluminada de aquella casa rica donde la caja mágica estaba encendida. La televisión había llegado a México, y aunque eran pocos los que podían pagarla, todos sabían que algo grande estaba empezando. Las primeras televisiones que llegaron a México parecían más un mueble de lujo que un aparato moderno. Eran enormes cajas de madera, pesadas, con una pantallita de apenas 10 o 12 pulgadas en blanco y negro. El problema era el precio. Entre 2.500 y 4.000 pesos de aquellos años, cuando el salario mínimo rondaba los 6 pesos diarios. Por eso, al inicio, solo las familias más adineradas podían presumir una, empresarios, políticos o artistas de la capital. El resto del barrio solo se conformaba con mirar desde la ventana o esperar la invitación. Muchos negocios vieron la oportunidad. Cafés, cantinas y hasta peluquerías anunciaban orgullosos: aquí hay televisión para atraer clientes. Una pelea de box o un partido de fútbol bastaban para llenar el local de gritos, risas y aplausos. La televisión era rara y costosa, pero también un imán social. Y aunque pocos podían pagarla, todos sabían que ese aparato había llegado para quedarse. Al principio, la televisión mexicana no ofrecía una gran variedad de programas. La señal apenas duraba unas cuantas horas al día, pero eso bastaba para reunir a decenas de personas frente a la pantalla. Lo más esperado eran los noticieros. Escuchar y ver al mismo tiempo lo que pasaba en el mundo parecía magia. Ver el rostro de un político o de un cantante en vivo resultaba impactante para quienes estaban acostumbrados solo a la radio. El boxeo y el fútbol se convirtieron en los grandes reyes de la pantalla. Una pelea de Raúl Ratón Macías o un partido transmitido en vivo podían paralizar a la ciudad.
Era común que bares y cafés se llenaran al tope para seguir las transmisiones deportivas, donde los gritos y apuestas convertían la experiencia en una fiesta colectiva. La programación era corta y sencilla, pero el efecto era poderoso. Durante esas horas, el barrio entero se concentraba en la pantalla. Para muchos, la tele era más que un aparato. Era la ventana por la que México miraba, por primera vez, un mundo que parecía estar cambiando a toda velocidad. Mientras México apenas se acostumbraba a esas primeras televisiones en blanco y negro, ya había un joven ingeniero soñando con darle color al futuro. Su nombre era Guillermo González Camarena, y desde adolescente desarmaba radios y aparatos eléctricos en la cochera de su casa. A los 17 años diseñó su primer sistema de televisión casero, y a los 23 patentó algo que cambiaría la historia: el sistema tricromático secuencial de campos, una de las primeras tecnologías de televisión a color en el mundo. En 1946, mucho antes de que los mexicanos pudieran comprar una tele normal, Camarena ya había realizado transmisiones experimentales en color. Su ingenio llamó la atención de otros países, al grado que su patente fue registrada en Estados Unidos y utilizada décadas más tarde por la mismísima NASA en misiones espaciales. Lo curioso es que, mientras afuera del país el mundo reconocía su talento, en México muchos apenas sabían quién era. La televisión comercial todavía tardaría años en adoptar su sistema, y los hogares mexicanos tendrían que esperar hasta la década de los 60 para ver programas en color. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Un mexicano había demostrado que no solo podíamos consumir tecnología extranjera, también podíamos crearla. Camarena solía decir que su invento no era para los ricos, sino para que los niños pobres pudieran ver el arco iris en la televisión. Esa frase lo convirtió en símbolo de ingenio y humanidad. Pero no todos veían el invento con buenos ojos. Había quienes lo consideraban un lujo inútil, incluso dañino. Algunos aseguraban que iba a corromper a los niños o que era pura brujería moderna. Y sin embargo, pocos podían resistirse a la tentación de asomarse, aunque fuera unos minutos. La televisión no solo mostraba imágenes, juntaba a las personas. En un tiempo donde la vida era más comunitaria, el aparato se volvió una excusa para convivir, para reír, para emocionarse juntos. Hoy, cada quien tiene su propia pantalla en la mano. Pero en 1950, 20 personas podían contener la respiración al mismo tiempo frente a una sola caja mágica. Tal vez hoy hemos ganado comodidad, pero perdimos esa magia de emocionarnos en colectivo. Al final, aquella primera televisión no solo cambió la manera de entretenernos, nos enseñó a vivir el futuro como comunidad. Hasta aquí el video. Si te gustó, ya sabes compartirlo y darle un likeazo. Nos vemos en otro video con otra historia de antes.